Bueno, vamos a presentar entonces ahora sí al doctor Eber Campos. Él es constitucionalista, investigador y docente universitario. Queríamos una impresión suya sobre estos 30 años de vigencia de la Constitución de la dictadura, que no por eso necesariamente, como Rudecindo ha dicho, tiene que ser malo. El Comercio dice, hace 2 días se editorializó, que la Constitución que mayor prosperidad ha traído en la historia del Perú es justamente la del 93. Y habla de varios temas que le motivan a decir aquello. Una de ellas, la disciplina para no ir dilapidando recursos del fisco en aventuras empresariales públicas. ¿Cómo está, doctor Campos? Buenos días. Buenos días, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. ¿Cuál es su impresión? Bueno, mi impresión, así como primera línea, es que la Constitución del 93 ya no es la Constitución del 93. Suena un poco extraño, pero creo que es importante precisar algo que a veces no se entiende. La Constitución del 93, el texto de la Constitución del 93 que se aprobó hace ya 30 años, además en un escenario muy complejo políticamente, porque salíamos de una dictadura absolutamente abiesa, es un texto que se ha transformado de múltiples maneras, ya sea porque ha sido objeto de diversas reformas constitucionales, en temas además muy sensibles, por mencionar uno, en el tema de la reelección presidencial, que fue el gran objetivo de Fujimori en su momento, pero también a través de la interpretación del Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional en los últimos 20 años probablemente ha desarrollado una jurisprudencia y una práctica constitucional que han permitido establecer de manera más o menos razonable los alcances de muchas figuras polémicas de la Constitución. Y eso hace es que el texto que tengamos ahora, independientemente de que tenga su sello, digamos, de identidad, en aquel año 93, en la práctica tenga pues unas impresiones, ¿no? Y unas variables que no estaban presentes hace 30 años. Por lo tanto, ni es una desgracia, ni es una panacea, ¿no? No, en lo absoluto. Las constituciones, Rodolfo, nunca son una desgracia ni una panacea. Las constituciones, y esto es algo que diré de manera casi unánime, todos los constitucionalistas reconocen, son apenas un punto de partida. Son apenas un espacio que nos permite llevar adelante conversaciones públicas acerca de cómo queremos vivir. Claro. Las constituciones siempre apuntan a responder esa gran pregunta: ¿cómo queremos vivir? Así es. Es que el tema es, para algunos demócratas, cómo nace, y nace de la dictadura. Como decía Carlos Magno, y creo que de algún modo tiene razón, impuesta, no es un contrato social, sino es una imposición. Sí, totalmente, ¿no? Yo en eso coincido. Me parece que el escenario en el cual se aprobó la Constitución del 93 no era en lo absoluto un escenario democrático, ¿no? Era un escenario bastante, diré, polémico en lo que se refiere a la participación, ¿no?, de todos los sectores que en principio deberían hacer parte de un proceso constituyente. Y eso en gran medida pues tenía que ver con el hecho del autogolpe del año 92. Pero también es verdad, Rodolfo, y eso es algo que por momentos olvidamos, que la gran mayoría de las constituciones que hemos tenido han sido constituciones que se han dado para abrir paso de escenarios de dictadura a escenarios democráticos. Nuestras constituciones han sido en realidad constituciones de transición democrática. Pensemos en la Constitución del 79, que fue la constitución que de alguna manera le daba punto final a la dictadura militar. Pensemos en la Constitución del 33, que de alguna manera, digamos, le ponía punto final al oncenio de Leguía. ¿Qué tendría que decirnos de la del 60? Bueno, fue la constitución que probablemente más vigencia ha tenido en nuestro país, ¿no? La Constitución de 1860. Y yo creo que en eso es probablemente, junto con la Constitución del 28, del siglo XIX, y la Constitución del 79, y también la Constitución actual, porque es la que nos rige, probablemente las constituciones más influyentes que hemos tenido, ¿no? El Perú ha tenido 12 constituciones, ha sido en eso muy pródigo, pero esas 12 constituciones en realidad son reflejo de lo desordenado que ha sido nuestro proceso de fortalecimiento institucional. Muy bien, un tema que me llamó la atención del editorial del Comercio hace 2 días sobre la Constitución y sus 30 años
es, y yo quería que usted me dijera si estaba o no de acuerdo con eso, que la desigualdad se redujo progresivamente y las ciudades, las regiones se fueron modernizando. Yo lo que creo es que el Perú ha experimentado en los últimos años momentos de prosperidad económica a consecuencia, y esto es bueno también puntualizarlo, no tanto de sus méritos como de circunstancias externas, ¿no? Como el gran impulso de la economía china, por ejemplo, que hizo que las materias primas, ¿no? Los minerales, ¿no? Los famosos commodities, tuvieran pues precios altísimos que gatillaron el gran crecimiento económico del Perú, sobre todo en la primera década de los años 2000. Eso naturalmente tuvo reflejo en mayores índices de prosperidad, en una reducción de la pobreza, pero también es verdad que ese crecimiento lamentablemente no se reflejó en una mejora en la provisión de servicios públicos, no se reflejó en una mejora de nuestras instituciones. Las crisis de la democracia que tenemos ahora no se han resuelto, ni siquiera discutimos sobre eso. No hemos tenido la gran reforma del sistema judicial, no hemos tenido la gran reforma del sistema previsional, no hemos tenido la gran reforma de la policía. Nos hemos dedicado un poco, digamos, a la lógica del piloto automático. Y eso, también hay que decirlo, Rodolfo, no es consecuencia del texto de la Constitución. Eso es gestión pública, pero también sentimiento democrático. Y eso no te lo da solo la Constitución, sino lo que los actores políticos y la sociedad en su conjunto hacemos con ella. Muy bien, para mi titular entonces, ¿la desigualdad se redujo o no con la Constitución del 93? La desigualdad se redujo, pero no por la Constitución del 93. Pero esa desigualdad que se redujo, en los últimos años ha vuelto a aumentar. No nos olvidemos que a consecuencia de la emergencia sanitaria, esa reducción de la pobreza que tuvimos de manera tan plausible, volvió atrás. Así es. Y hemos, según datos que estuve revisando para la entrevista, hemos vuelto a escenarios de hace 20 años. Eso es muy grave. Eso es muy grave y habría que preguntarse a qué se ha debido, porque más allá, digamos, de lo que significó la pandemia, creo que hay razones estructurales de mayor calado. Alguien podría decir, pero eso debe haber pasado en todas partes o en muchas partes del mundo con este asunto de la pandemia. En todas partes la emergencia sanitaria tuvo un impacto negativo, pero no en todas partes ese impacto fue tan grave como el que tuvo en el Perú. La pandemia evidenció una crisis tremenda en materia de servicios educativos, servicios de salud, en materia de descentralización, de acceso, en fin, en todo aspecto, incluso a nivel de nuestro propio sistema político. O sea, la pandemia no solamente tuvo un impacto económico, sino también tuvo un impacto político. Fue en ese escenario, por ejemplo, que se produjo la vacancia de Vizcarra, fue en ese escenario que se produjo todos los problemas del Congreso que sobrevino a la disolución. Fue en ese contexto que vino la elección de Pedro Castillo en el 2021. Última pregunta, rapidito. Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, dijo algunas semanas atrás que el problema de la crisis política nace, más o menos lo dijo así, del 2016 y que estando como estamos, es necesario un cambio de las reglas de juego. ¿Qué dice ustedes? Yo creo que es urgente, sí, reflexionar sobre nuestro sistema de gobierno. Creo que nuestras instituciones necesitan necesariamente de un ajuste. Sin embargo, sí creo que hay que quitarnos un poco de la cabeza esta lógica de la reformitis, ¿no? Porque a veces se piensa que esto es simplemente cambiar una coma, cambiar una palabrita. El problema es más grave. La crisis del sistema político no solamente tiene que ver con el capítulo de las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso. Tiene que ver con eso, pero no solo con eso. Tiene que ver también con el sistema electoral, porque no nos olvidemos que el problema que hemos tenido ha sido en gran medida consecuencia de lo que en la teoría política se denomina gobierno asimétrico. Es decir, cuando el presidente de la República no tiene representación robusta en el Congreso, entonces se enfrenta a una mayoría pues sumamente agresiva que lo puede hasta destituir y puede generar destrozo y medio. Entonces, ahí hay un tema con el sistema político. Por eso Fujimori justifica el autogolpe en 92. Por eso Fujimori justifica el autogolpe. Pero tiene que ver también con el sistema de partidos, Rodolfo, porque nos quejamos mucho acerca de los representantes, ¿no? Que el congresista
mocha sueldo, que el congresista come pollo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es falso. Todo el tiempo. No, no digo que sea falso. Lo que digo es que estamos poniendo el acento en el síntoma antes que en la enfermedad. Porque el que tengamos esos representantes no es obra de las reglas de la Constitución necesariamente. Sino es de la clase problema de la política que crisis pone del las sistema de vitrinas. partidos. De la oferta electoral. La Constitución no le puede decir a los partidos, oiga, ponga por favor mejores candidatos, ¿no? Eso es un problema de los partidos. No tenemos sistema de partidos. ¿Una solución no pudo haber sido las primarias abiertas? Yo creo que sí. Y yo creo que más bien a eso apuntaban las primarias abiertas. Todo el mundo ha destacado el hecho de que las primarias abiertas lo que buscaban era que extraños intervengan en la vida interna. En realidad no era solamente eso. La idea era generar incentivos para que los partidos realmente representativos participaran de la vida política. Ahora tenemos más de 20 partidos. O sea, una elección con más de 20 partidos no es una elección, es una tómbola. 24 y van a venir 9 más. Sí, o sea, eso no se sostiene en un sistema que busca ser estable en el largo plazo. Doctor Campos, ha sido muy amable. Muchas gracias por su No, presencia. gracias Rodolfo por la invitación. Muy bien. Vamos a la pausa y de inmediato regresamos.